invitación a su sección de Arte y Cultura. El día de hoy, en el marco de la tercera Feria Universitaria del Libro de la Autónoma de Nuevo León, pues tenemos el gusto de tener aquí a Saúl Ibargoyen. Saúl, mucho gusto que estés aquí, que tenerte aquí con nosotros. Sí, muchas gracias por esta ocasión. Bueno, pues la razón por la que estamos aquí es tener una charla amena, platicar de tu trayectoria, sobre la poesía que escribes o tu opinión acerca de la poesía y bueno, compartirla con el público que tenemos aquí en la revista. Sí, esa es la intención. Vamos a ver si se cumple. Vamos a ver, no creo va a terminar sin responderse, pero vamos a hacer la charla, que es lo que cuenta. Exactamente, porque sobre el tema de eso que se llama poesía, que nadie sabe qué es, podemos tomarnos muchas libertades, pero la libertad, como toda cosa humana, siempre está limitada. Hasta dónde llega la frontera de esa libertad es un poco difícil, sobre todo cuando tiene que ver con la creatividad artística y particularmente la poesía, que en lo personal es el arte de todas las artes. El arte, ¿por qué es el arte de todas las artes, la poesía? Porque pienso yo que está en el origen de la especie humana cuanto entes sensibles, seres humanos sensibles, que sienten el más acá y el más allá de las cosas. Como que podríamos decir que eso llamado poesía se manifiesta de una manera cuatridimensional. Si es que no hay más dimensiones en el universo conocido. Algunos dicen que hay como 11 dimensiones, otros dicen que hay más. Pero aparte de eso, yo pienso que dado la complejidad de la especie humana en sí misma, en cuanto a lo existencial, orgánico, se agrega la complicación mayor sobre esa base material, física, plena a veces de energía, que es lo que se llama la dimensión intelectual espiritual. Con la palabra espíritu yo tengo algunas dudas todavía. La verdad que no sé bien qué es. Pero quizás se presente como una especie, como dicen algunos, de emanación de lo sensible, dado que lo espiritual es también una forma de comunicación, es una forma de recibir y de comunicar. Y la poesía como fenómeno natural de la especie, basada quizás en el pensamiento analógico y en los sistemas binarios también, creo yo que reúne esas condiciones como ninguna otra actividad humana, porque es más que una actividad humana, que está ya en el sistema genético de la especie. Bueno, si está dentro del sistema genético de la especie, ¿cuál sería para ti, digamos, el primer poeta, la primera poetisa, no sé? Bueno, según la tradición árabe islámica, el primer poeta fue Adán, porque Jehová le dio la tarea de poner nombre a las cosas. Claro, después no supo qué hacer con ellas, pero ahí aparece una de las tareas quizás del poeta, que es la de bautizar. Nombrar algo para que exista. Eso aparece incluso en la cábala. Es un aspecto muy importante en otras religiones. La palabra da existencia a las cosas, o confirma, mejor dicho, la existencia. Porque si no vamos a entrar en la misma polémica si primero que está es el ser, si la conciencia genera el ser o si el ser genera la conciencia. Yo soy materialista lírico y creo que en el principio fue la materia. El verbo llegó después, y el verbo es el verbo de la humanidad cuando comienza a crear todos esos aparatos simbólicos. Es decir, una manifestación verbal generada obviamente en el cerebro de acuerdo a cierto aparato fónico que nos dice que una cosa puede ser otra cosa. Y ahí entramos en el mundo de lo simbólico, que es quizá
Una es la diferencia de la especie humana con las otras. Yo me pregunto qué diferencia hay entre un ser humano y un chimpancé. Es mínima. Yo no sé si entre los chimpancés hay poetas. Quizás nadie escriba nada, pero la poesía no tiene por qué ser inevitablemente escrita. Es una expresión distinta, que tiene que ver con obviamente con la oralidad, tiene que ver con la aprehensión analógica de las cosas del mundo y de la invención de las cosas que uno va llevando adentro, incluso genéticamente. Por eso digo yo que convertida la poesía en un género literario, que ha resistido a pesar de eso, a pesar de esa conversión, entonces el asunto parecía facilitarse. No, si todos son géneros literarios, lo examinamos a la luz de la literatura, después viene la crítica, el análisis, las gramáticas y todo lo demás, se ha pensado que el asunto se resolvió, pero creo que no es así. Porque se ha dicho también, por ejemplo, que la poesía es una violencia con respecto al lenguaje. El lenguaje poético, llamémoslo así, ejerce violencia sobre la lengua cotidiana, sobre el discurso normal. En cierto sentido sí, pero al mismo tiempo la propia poesía, por ese condicionamiento al cual tan torpemente hemos referido, está ejerciendo también violencia sobre sí misma. Sí. Porque la búsqueda del símbolo es admitir una multiplicidad de significados, para los cuales hay que generar una multiplicidad de significantes. Y yo creo que hay algunas tendencias actuales que yo veo en América Latina, en un vasto panorama, vasto con B chica, y a veces con B grande, se percibe un interés mayor en la semántica y en las modalidades poéticas, como ha dicho un crítico y poeta uruguayo muy importante, Ricardo Pallares. Se apuesta al significado y el significante, entonces ese equilibrio dialéctico entre uno y otro es lo que puede generar, digamos, resplandores estéticos. Y ahora que estabas hablando acerca, digamos, de esta multiplicidad en la poesía, pues me recuerda mucho a un poema que escribiste que se llama Entropía. ¿Cómo podemos relacionar todo esto? Bueno, la misma escritura de la poesía es compleja, que los versos, digamos, que desechamos terminan afectando, digamos, lo que forma después el poema, digamos, el resultado. Exactamente. Lo que no está influye sobre lo que es. Equivale a la vieja comparación con cómo se construye un ramo de rosas. Porque si tú estás eligiendo las rosas para hacer el ramo, esa elección permite, por un lado, salvar algunas rosas para el ramo y desechar otras. Y las otras que no. Pero si no hubieras desechado las otras, no tendrías el ramo. Exacto. Y eso es lo que yo lo aplico un poco a lo que llamo pretenciosamente el principio de Ibargoyen. El principio de Ibargoyen. Cómo lo que no está influye sobre lo que es. El amor pasa igual. De otra manera, porque el amor implica las hormonas. Y creo yo que esa dialéctica entre la presencia y la ausencia no solamente produce sonidos. Hay sonidos de los idiomas, como se sabe, que vienen del propio ruidaje corporal. La primera metáfora, según se ha dicho, tiene que ver incluso con el mundo externo, no con el mundo interno. Por eso todavía hablamos del pie del árbol, del brazo del río, y la simbolización del árbol de la vida, que al final termina en la cruz. Por lo tanto, adquiere un sentido religioso para una buena parte de la humanidad.